Bienvenida a un nuevo video con una nueva energía, con un nuevo momento, un nuevo día, un nuevo tema y hoy vamos a hablar de mi carrera, algo que casi nunca hablo realmente en redes sociales, pero quería hacer un video hablándoles un poco de cómo es estudiar Derecho en Colombia, cómo es estudiar Derecho, no en una universidad tan costosa, no en una universidad súper privilegiada. Si estás pensando en estudiar alguna carrera, no tienes idea de qué estudiar, o si estás empezando a averiguar qué es lo que te gusta, y sí, estoy hablando de las personas que estamos en décimo, que estamos en 11 y que quizás de pronto no tienen una orientación suficiente de cómo es la carrera de Derecho, aquí te lo voy a explicar. Mi nombre es Angeline y a mis 16 años no tenía idea de qué estudiar y me estaban presionando para escoger una carrera que me diera plata. Esto sin tapujos. La carrera de Derecho está extremadamente idealizada. Siento que es una de las carreras más idealizadas por por novelas o por series como estas, donde nos hacen creer que literal vamos a ir a un juicio y mejor dicho, todo el mundo nos va a ver y vamos a sentirnos como en la ley del corazón, que vamos a salir con un Ortega o que vamos a salir con un Duperli, pero la realidad es algo totalmente diferente. Para empezar, dejemos de consumir ese tipo de contenido que lo único que hace es distorsionarnos la realidad. No se ve así, al igual que seguramente estudiar medicina no es como Grey's Anatomy, y pues así funcionan absolutamente todo. Los pros, sí, es una carrera que te puede dejar mucho dinero. Sin embargo, esto depende, porque sí importa bastante las alianzas, importa bastante los vínculos, el networking es algo fundamental cuando hablamos de este tipo de carreras donde todo es relaciones públicas. También es importante partir de que depende de la especialidad. Por ejemplo, no es lo mismo lo que gana un abogado civilista en Colombia a lo que puede ganar un abogado, por ejemplo, de familia, ¿sí? A pesar de que puede sonar lo mismo, sí puede llegar a variar un poco. También considero que es una carreras que te permite hacer absolutamente todo lo que quieras. Es decir, si te gusta penal, te vas por penal. Si te gusta la familia, los divorcios, te vas por familia y divorcio. Si te gusta el chisme, te vas por familia. Si te gusta más administrativo, ok, te vas por derecho administrativo. Si te gusta, o sea, tiene tantas opciones y esto es lo que amo de mi carrera. Realmente, al ser una persona quizás en algunas ocasiones indecisa, era algo fundamental encontrar una carrera la cual me permitiera quizás no revertir la decisión completa de estudiar derecho, sino buscar otra línea, quizás una línea no tan convencional. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la propiedad intelectual y tú dirás, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Es todo lo relacionado con derechos de autor para no hacértelo muy largo. Y obviamente la industria de la moda está ampliamente relacionado con este tema y es algo que me fascina. Yo llevo trabajando en la industria de la moda desde los 15 años, entonces obviamente necesitaba que vincular a mi parte creativa con la carrera que iba a estudiar. Otro punto, y es que no, estudiar derecho no es una cárcel, estudiar derecho no significa que solamente vas a comer libros y ya. Puedes desarrollarte en otros ámbitos, puedes tener una vida social. Sí, es una carrera donde vas a tener que leer bastante, pero el hecho de que no te guste leer desde un comienzo no significa que no puedas estudiar derecho. Son habilidades que vas desarrollando de la carrera, al igual que la oratoria. Muchas personas pueden considerar que de pronto es más importante escribir en derecho, pero realmente yo lo que considero más importante es una persona que sepa expresarse, que sepa de oratoria, que sepa de el lenguaje no verbal, porque sí te va a ayudar un montón y te va a poner en una situación diferente. Al menos en mi universidad se maneja demasiado las exposiciones, demasiado los juicios, demasiadas cosas dinámicas que te permiten como irte soltando un poco y eso tú lo vas desarrollando en la carrera. Obviamente no desde el comienzo tú vas a hablar súper jurídico, súper elaborado, eso lo vas desarrollando a la vez, y no pasa absolutamente nada. Linda si te gusta todo lo relacionado con humanidades, pero hay algo que casi nadie habla y es que es una carrera muy política. Es una carrera donde vas a tener que hablar de ciencias políticas y si te incomoda este tipo de cosas, seguramente no va a ser tan chévere. Si te incomoda hablar de temas un poco complejos, quizás se te va a complicar porque si hablamos de temas muy delicados, hablamos de sociología, hablamos de diferentes ciencias sociales que son cruciales para entender el derecho y cómo cada una está relacionada con esta carrera. Entonces, sí es una carrera donde tienes que estar constantemente aprendiendo de manera autónoma y evolucionando en tus conocimientos. Eso es algo que en lo personal a mí me gusta porque si te gusta ser como súper investigativo y te gusta como, oye, ¿qué es eso y eso? Seguramente lo vas a disfrutar un montón, pero si no te gusta, quizás esa parte va a ser un poco complejo.
no se necesita demasiada memoria. Yo creo que ese es uno de los grandes tabús que hay en derecho, y es que todo te lo tienes que aprender. Sí, obviamente hay cosas que uno se las tiene que aprender de memoria, artículos de la Constitución que te los tienes que aprender, pero no significa que cada cosa te la tengas que aprender tal cual, porque eso sería extremadamente anticuado y ese método, siendo honestos, ya no funciona tanto actualmente. La carrera de Derecho es una carrera que constantemente está cambiando. Obviamente, hoy la norma que aplicamos puede que no sea la que vamos a aplicar el día de mañana, así que constantemente tenemos que estar estudiando y actualizándonos, al igual que el derecho. Siento que eso es algo bueno y algo malo porque obviamente el mundo es cambiante y por lo tanto tenemos que cambiar la forma en la que aprendemos y la forma en la que empleamos los métodos para resolver problemas conforme a cómo va evolucionando la sociedad o los problemas que van surgiendo. ¿Cuál? Si te gusta ayudar un montón a las personas, si te gusta ese labor social, si te gusta socializar, si te gusta estar en constante entorno de hablar con otras personas, creo que lo vas a disfrutar un montón. Es una carrera que obviamente está relacionada 100% a nuestras relaciones sociales y cómo interactuamos. Ahora vamos con los contra. Esta es una carrera la cual te va a ir enseñando que quizás las cosas no son como lo son y cómo es que funciona muchas situaciones. Siento que te da una mirada muy crítica, pero a la vez te pone en una situación donde tú ya no vuelves a ser como eras antes. Es decir, tu manera de escribir cambia totalmente. Los abogados escribimos terrible, realmente los abogados y las abogadas escribimos fatal porque somos demasiado redundantes, pensamos como en cómo hacer que el texto sea más largo y más llenador, sin decir que de pronto los textos largos no sean de calidad, sino que muchas veces podemos decir en dos cosas, pero lo preferimos alargar a un texto enorme. Entonces, esas son cosas que de pronto a mí me conflictúan bastante, como de por qué no podemos buscar la simplicidad para que el derecho sea algo que todos entendamos. Realmente pues no funciona así, lastimosamente, pero pues sí, muchas personas pueden controvertir. Desde mi punto de vista, si es así, el derecho es machista, el derecho fue pensado y hasta ahorita, pues hasta hace relativamente poco, es que empezó a ser pensado para las mujeres. Estamos hablando de que tú vas a encontrar muchos entornos donde no van a haber mujeres, donde el hombre se le escucha más, donde el hombre abogado sigue siendo más importante que una mujer abogada, donde vas a entender muchas cosas también desde el feminismo, donde vas a entender muchas cosas desde la sociología, donde vas a entender muchas cosas desde la historia. Es una carrera la cual te va a permitir también entender por qué de pronto a las mujeres nos invisibilizan todavía en espacios tan políticos o en espacios tan académicos. Esto es algo que a mí no me gusta. En lo personal siento que no pasa en todas las carreras. Creo que por ejemplo en una enfermería o en una medicina no sucedería esto. En una carrera que es tan política sí pasa, porque obviamente la política durante muchísimo tiempo se asoció a un rol masculino, a un rol de poder, de fuerza, y de la mujer de pronto que es muy inestable como para tomar decisiones, como que las mujeres juezas no pueden hacer un buen trabajo, y este tipo de cosas las vas a ver muy, muy presentes en la carrera. Vas a tener que combatir con eso. En lo personal es algo con lo que yo combato y me hago muy presente con ese tipo de batallas porque no debería ser así. Obviamente las mujeres somos muy capaces y conozco abogadas espectaculares mujeres que si quieren que les deje el dato, díganme y yo les dejo el dato de las mejores abogadas que conozco que hacen contenido para redes sociales y que les pueden ayudar un montón. Absolutamente todo. Así no te guste penal, te va a tocar ver penal y de malas, y seguramente en algún momento te va a tocar aplicar penal. Si no te gusta familia, lo siento, en consultorio jurídico te van a tocar casos de familia y chao. Eso es algo que a mí quizás no me gusta porque obviamente yo quisiera desarrollarme y profundizar un poco más, algo que solamente voy a tener oportunidad cuando haga un diplomado o una especialización, pero pues sí, ahí les dejo el dato. O sea, si tú crees que no, que esto solamente va a ser divorcios, corazón, vas a tener que ver de todo, hasta cómo se reparten el dinero, el Estado, políticas públicas, o sea, absolutamente todo te lo vas a tener que ver, seguridad social, o sea, temas que quizás ustedes consideran que no tienen que ver nada con el derecho, corazón, todo tiene que ver con el derecho. Y ahí quiero traer una conclusión, y es que el derecho está en absolutamente todo, 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 todo.
en cada cosa que ustedes ven, atropellan a una persona, derecho. No me pagaron, derecho. Me despidieron y no tenían por qué despedirme, derecho. Lo que pasa es que están utilizando mi logotipo, derecho. Lo que pasa es que me robaron el celular, derecho. Y entonces ya no sé qué hacer, derecho. Todo tiene que ver con derecho y esta es una carrera que de verdad tiene muchas salidas. Entonces, para ti, personita que estás viendo este video y que de pronto estás considerando en estudiar derecho, déjame decirte que esta es una carrera desde mi posición hermosa, no se necesita de solo el privilegio, te tiene que gustar y si te gusta algo, si te gusta y quieres profundizar en eso, se te van a dar las cosas. No todo está limitado al dinero. Por ejemplo, yo estoy en una universidad no tan costosa, no de prestigio, así wow. Es una carrera muy buena que está acreditada en alta calidad, que es algo que me interesa y ya. Entonces, tenemos que dejar de pronto de salirnos de esa línea de que si no estudio derecho en el externado, entonces simplemente no estoy estudiando una buena carrera. Si no estudio derecho en la Javeriana, entonces pues simplemente no estoy haciendo absolutamente nada. No, dejémonos de ese tipo de cosas porque tenemos que ser claros y sí, influye un montón donde uno se mueve, donde uno estudia, pero eso no es todo, corazón, tus capacidades llevas a un estudiante de la Javeriana. Así que créeme que si te gusta algo un montón, puedes hacerlo, puedes encontrar tu espacio en derecho. Es una carrera divina donde sí vas a tener que ver matemáticas, pero no es tanto. Así que más si te gustan las ciencias sociales, las ciencias de las humanidades, esta es una carrera para ti. Y bueno, coméntenme de pronto qué les gustaría saber más de mi carrera, si les gustaría de pronto que les dé tipsitos, datos curiosos o algo por el estilo. Recuerden que este es un canal nuevo donde estoy haciendo como muchos videos diferentes que no hago en mis otras redes sociales, donde les muestro un poco más a profundidad otro tipo de cosas. Entonces, pues sí, nos vemos en el próximo video.